Desde Santa Marta emite señal Canal Territorio, Canal 78 de TV Norte, Canal Territorio, el canal de Jesucristo. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición. Verdaderamente fiel es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha dado todas las cosas, quien ha dejado a través de su palabra la enseñanza, la guía para nuestro caminar, para que andemos en los caminos de nuestro Señor, para que no resbalemos ni nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. En esta hora, pues quiero compartir un pensamiento con ustedes de las Escrituras. Si en realidad somos hijos de Dios, y de verdad somos hijos de Dios y hemos sido bendecidos por la compañía o la guianza del Espíritu Santo de Dios, de verdad la pregunta en estos momentos es que si de verdad lo hemos sido o hemos estado allí, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, estamos escuchando o siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es que es posible ser un creyente de Dios, un creyente de nuestro Señor Jesucristo, salvado, restaurado por la sangre de nuestro Señor, y aún tener muchas veces nuestros corazones endurecidos a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios, por donde Dios quiere que andemos, o a la guianza del Espíritu Santo que necesitamos diariamente en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros conozcamos la Escritura, por eso es importante que la advertencia que encontramos en la palabra, la exhortación que encontramos en la palabra del Señor, la pongamos mucha atención, que nuestros oídos estén prestos a escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Y quiero compartir con ustedes en Hebreos capítulo 3, del verso 12 al 13, que nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren qué maravilloso que nos habla la palabra del Señor. Y el escritor en esta ocasión lanza esta advertencia a la iglesia, al pueblo de Dios, que nos dice que miremos, amados hermanos, que nosotros podamos estar prestos, que miremos, que visualicemos, que no haya en nosotros, en ninguno de nuestras vidas, en ninguno de nosotros, en la iglesia del Señor, corazones malos, llenos de incredulidad, llenos de duda, desviados de lo que el Señor en realidad quiere para nosotros o nos habla a través de su palabra. Dice, para que nos apartemos de ese Dios vivo, para que nos apartemos de nuestro Señor eterno, sino que antes podamos ser exhortados los unos a los otros, antes que nosotros cada día podamos con nuestros hermanos en nuestra comunidad cristiana, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ser exhortados los unos a los otros mientras tanto, o sea, en estos momentos, el día de hoy, no mañana, no dejarlo para otro día, sino el día de hoy, en tanto que podamos, en el momento, en este presente, que podamos hacerlo, que lo hagamos para que ninguno de nosotros pueda caer en ese endurecimiento, o que ninguno de nosotros pueda caer en los engaños, en el engaño del pecado. ¿Por qué? Es muy tentador no escuchar las advertencias protectoras del Espíritu Santo a través de su palabra, porque a veces pensamos tener una percepción más adecuada de nosotros mismos, de la que realmente tenemos o de lo que realmente somos, y esto es debido al engaño, al pecado del engaño que aún habita en nuestras vidas, porque ninguno estamos exentos de pecado, y existen áreas en nuestras vidas que nosotros a veces, o donde somos engañados al pensar que hay un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener. Y es que esta es una realidad que nosotros vivimos o que viven la mayoría de los cristianos hoy en día, y
queremos pensar o conformarnos a cómo venimos llevando o vamos llevando nuestra vida en el Evangelio, en el caminar con el Señor, y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que tenemos el control de toda la situación y no nos abandonamos en la guianza o no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, cuando realmente es el que puede ayudarnos en nuestra debilidad, es el que puede levantarnos, es el que puede protegernos, es el que puede exhortarnos y guiarnos a través de su palabra. Y un ejemplo de esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, el verso 3, que nos dice que ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de la fe del don de Dios que repartió a cada uno de nosotros. Es importante, amado hermano, amada iglesia del Señor, que podamos estar pendiente o estar escuchando, escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios a través de su palabra, y que pensemos de nosotros con cordura, que pensemos de nosotros adecuadamente según la palabra del Señor. También a veces o en ocasiones es tentador resistirse a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque pocos de nosotros realmente creemos que necesitamos la perspectiva o la ayuda o la exhortación de otra persona, de algún hermano en nuestras vidas. Debido a que no creemos esto, entonces no nos hemos abierto de pronto hacia la comunidad cristiana o hacia la iglesia del Señor, o a estar en comunión con nuestros hermanos, a caminar con esos hermanos, a vivir en comunión, como dice la Escritura. Dice, y es que cuando estamos en comunión con nuestros hermanos, es allí donde interactuamos con ellos, donde cuando les visitamos, cuando hablamos, cuando charlamos, cuando compartimos aún la palabra del Señor con nuestros hermanos, es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, dice la palabra, dice la Escritura. Es bueno que podamos conocer la palabra, que podamos estar apercibidos de lo que la Escritura nos enseña y que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estamos escuchando nosotros lo que la palabra de Dios quiere decirnos cada día en nuestro diario caminar? Es importante que como iglesia podamos convivir, podamos tener comunión los unos con los otros, porque allí es el Señor donde envía la bendición, la vida eterna para cada uno de nosotros. Y que no llevemos un evangelio solitario, un evangelio separado de los demás, sino que en la comunión con los santos podamos ser ayudados, podamos ser levantados, podamos ser exhortados, podamos ser redarguidos en la palabra del Señor. También, amado hermano, es tentador a veces endurecer nuestros corazones en contra de la palabra del Señor, de lo que Él quiere hacer, de lo que Él quiere decirnos, argumentando nuestra propia justicia cuando se revela también a veces el pecado, cuando alguien te exhorta y te hace y confronta con tu pecado o con una debilidad que tienes o con un fracaso que puedas tener. Y es que encontramos a muchos cristianos, aún líderes, a veces también encontramos que no se les puede exhortar a través de la palabra, o no se les puede decir nada a través de la palabra, porque argumentan su propia justicia, y es que los encontramos muy a menudo. Y la palabra del Señor es veraz, la palabra del Señor no miente, y encontramos estas personas pues justificándose a sí mismas con argumentos vanos. Incluso a veces hasta se molestan en el momento de que les podamos o les podamos llamar la atención a través de la palabra, pero cuando la verdad, lo que nosotros debemos hacer, o como hijos de Dios, como líderes, como siervos de nuestro Dios Altísimo, es llegar a reconocer delante de nuestro Señor nuestra debilidad, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, dice la Escritura, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Qué maravilloso, o qué es de bendición para nosotros conocer o reconocer que Dios es el quien nos humilla y que nos puede exaltar, y depositar en Él nuestra confianza. De nuestra vida depende de el Señor, del Dios soberano, y Él es quien conoce todas nuestras debilidades. Él es quien nos conoce a todos y cada uno de nosotros, y que podamos entender que no tenemos justificación alguna frente a la palabra del Señor, que podamos ser humildes y entender lo que
el Espíritu de Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere advertirnos a través de su palabra. La pregunta es, ¿estás escuchando lo que Él quiere decirte? Porque también es tentador que podamos negarnos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y a compararnos a nosotros mismos con otros creyentes o con otras personas, argumentando nosotros ser más justos que ellos, más justos que los demás. Y esto es una realidad que podemos encontrar a diario, y a veces pretender ser mejores que otros, pretender ser mejor que nuestros hermanos, que lo que hacemos o el servicio que nosotros prestemos tiene mucho más valor del que pueda tener los demás. Y no es así, porque para el Señor nuestra justicia no es mayor. Amado hermano, no caigamos en esta clase o en este tipo de tentaciones. Aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. Escuchemos lo que tiene que decirnos a través de su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque estamos escuchando nosotros lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos. Es tentador también huir de la obra restauradora, de la restauración, de la protección del Espíritu Santo al momento que Él reescribe nuestra historia. Porque cuando llegamos a sus pies, Él cambia totalmente nuestra historia, cambia totalmente nuestro futuro, haciéndote a veces creer que nuestros errores no son tan malos. Tendemos a confundirnos y creer que nuestros errores o nuestro pecado no es tan grave como es, y después de todo querer conformarnos a estar así. Es aquí, es en este punto de nuestras vidas donde tenemos que ser cuidadosos, amado hermano, y estar muy sensibles a lo que el Señor quiere decirnos, a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque necesitamos restauración de parte de Dios. Necesitamos diariamente llegar y ser edificados en el Señor, ser edificados en su palabra. Necesitamos que nuestro camino sea enderezado, que sea enderezado en el camino del Señor, porque Él es quien reescribe nuestra historia. Es tentador resistirse también cuando el Espíritu de Dios utiliza ese instrumento o una persona que a veces piensas que es menos calificado que tú, o que es menos maduro que tú. Y es que en ocasiones puede llegar a molestarnos puede llegar a incomodar nuestras vidas cuando vemos que Dios usa a otras personas en vez de hacerlo contigo, porque crees que lo puedes hacer mejor, porque tienes más habilidades o tienes más talentos que los demás, y no es así. Cuando en verdad Dios busca una verdadera humillación, un verdadero rendimiento a Él, un verdadero servicio de nuestra parte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos escuchando lo que el Señor quiere hablarnos? ¿Estamos escuchando a nuestro Dios? Porque esto es parte de su gracia, es parte de su favor en nuestras vidas, de su salvación. Escuchar su voz. Debemos enfrentar esta realidad, servir a un Dios redentor, a un Dios vivo, lleno de todo poder y sin medida, perfecto en todos sus caminos, que los ha dispuesto para nosotros, sus hijos, y no dejará su obra de gracia inconclusa, sino que la llevará hasta su perfecto fin, hasta el final, hasta lo eterno. Que con gracia paciente para con nosotros nos habla cada día, nos llena a través de su palabra. Toda su escritura lo encontramos en Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Estamos nosotros escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo cuando nos habla a través de su palabra. ¿Tenemos corazones endurecidos? ¿O estamos creyendo o teniendo un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener? ¿O creemos que la palabra del Señor aplica para todos los demás y no también para mí? Es importante que nosotros podamos profundizar y estar atentos a la voz de Dios y meditar en su palabra. Quiero dejarlos con el verso que está en Juan capítulo 16, verso 13, dice que: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué bueno que nosotros podamos ser sensibles a esa voz de nuestro Señor, a la voz del Espíritu Santo, que recordemos siempre que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra. ¿Estamos escuchando esa voz realmente? ¿Estamos nosotros prestando atención y meditando en ella? Eso es algo que, amado hermano, quiero dejarte en esta hora. Que escuchemos la voz del Espíritu Santo que quiere hablarnos a través de su palabra. Qué bueno es compartir la palabra con ustedes y que la podamos poner por obra. Que el Señor les bendiga y que Dios les guarde.